El día de hoy vamos a conocer las técnicas quirúrgicas de esterilización. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que los procedimientos de esterilización más frecuentes se clasifican según la vía a utilizar. Por mini-laparotomía tenemos, por ejemplo, el Pomeroy modificado, Parkland, la salpingectomía. Por laparoscopia están los clips de titanio, métodos con banda de silicona, coagulación bipolar y también la salpingectomía. Y por histeroscopia tenemos los microinsertos. A continuación vamos a conocer cada uno de ellos. Técnica de Pomeroy. La diferencia clave entre Pomeroy y Pomeroy modificado es el empleo de la sutura. En la antigüedad, cuando se describió Pomeroy, se utilizaba catgut crómico, mientras que Pomeroy modificado reemplaza este catgut crómico por catgut simple. El procedimiento se basa en sujetar la trompa uterina con pinzas atraumáticas, como por ejemplo una pinza de Babcock, en la porción ísmica de la misma. Al elevar la trompa uterina se forma un asa, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y se liga en su base. Posterior a la ligadura se va a abrir una ventana en el centro del asa y se corta cada extremo de manera individual. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo quedan ambos extremos seccionados. Ahora vamos a conocer la técnica de Parkland. En esta técnica se levanta la trompa, igual con pinzas de Babcock, en su porción ísmica, y con el uso de tijeras o pinzas hemostáticas se perfora el mesenterio justo por debajo de ese extremo levantado de la trompa, y se va a crear una ventana aproximadamente de 2.5 centímetros en una región avascular del mesosalpinx. Posteriormente se introducen dos suturas, que sean preferiblemente absorción rápida, a través de esa ventana y se anudan de forma proximal y distal. Una vez que se ligan los extremos del segmento, este es resecado. El procedimiento de Irving se basa principalmente en la realización de una ventana por debajo de la trompa uterina y se va a hacer una doble ligadura de ambos extremos de la trompa. Luego se va a resecar ese fragmento entre ambas ligaduras y se va a aperturar una bolsa profunda en el miometrio en la porción posterior del útero. Justo en esa bolsa creada en la porción posterior del útero se va a insertar ese extremo proximal de la trompa y se va a fijar con suturas. La fijación de ese extremo cortado de la trompa proximal en la bolsa miometrial formada va a evitar las no deseadas recanalizaciones a futuro. La técnica de Yoshida se basa en sujetar la trompa igual con una pinza de Babcock, pero se debe aplicar inyección de solución salina, que puede o no tener un vasoconstrictor como la adrenalina, debajo de la serosa a lo largo de unos 2 centímetros. Posteriormente se liga en cada extremo la porción de la trompa disecada y se reseca esa porción entre ambas ligaduras. Luego se va a cerrar esa serosa abierta entre los dos extremos de la trompa con una sutura continua y se deja el extremo proximal de la misma dentro de las dos capas del peritoneo del mesosalpinx, mientras que el extremo distal de la trompa va a quedar por fuera de la sutura. La técnica de Kroner es una de las más utilizadas por su simplicidad, y es que sencillamente se trata de colocar dos ligaduras alrededor de la trompa en su porción distal, cerca de las fimbrias, y se va a realizar la resección de toda la porción de la fimbria de la trompa. La técnica de Aldrich, por su parte, se basa en la creación de una bolsa dentro del ligamento ancho mediante disección Roma y se colocan suturas de tracción dentro de la capa muscular para así arrastrar el infundíbulo hacia la bolsa peritoneal. Luego se utilizan varias suturas de material no absorbible para poder anclar ese infundíbulo en la nueva ubicación anatómica subperitoneal. Cabe destacar que debe quedar toda la fimbria debajo del peritoneo. La técnica de Matt Lehner es una de las menos utilizadas debido a las altas tasas de procedimientos fallidos y se basa en elevar un asa de la porción ampular de la trompa y se realiza un aplanamiento de ambos segmentos con una pinza hemostática. Posteriormente se utiliza una sutura no absorbible para ligar la trompa sobre esta zona ya mencionada y no se extirpa el tejido. Esa asa desvascularizada de la trompa por la ligadura va a sufrir luego necrosis aséptica. Cuando de resección cornual se trata, sencillamente es resecar la porción intersticial y aproximadamente 1 centímetro de la porción ísmica de la trompa. Luego se cierra con puntos simples y el muñón distal de la trompa se introduce entre las capas de ligamento ancho. Luego tenemos la técnica de esterilización por coagulación. Aquí tenemos dos tipos, tenemos la monopolar y la bipolar. La monopolar es cuando la corriente fluye desde la pinza de esterilización hacia un electrodo neutral, que está situado normalmente en la parte superior de la pierna de la paciente. Y esta no es una técnica muy utilizada porque se han descrito quemaduras a distancia asociadas a la misma, especialmente a nivel intestinal. La que se utiliza hoy en día es la técnica bipolar, donde la corriente fluye entre los dos extremos de la pinza de coagulación y atraviesa el tejido que se tiene tomado. Como podemos ver en las imágenes de referencia, se debe levantar la trompa uterina en la porción ísmica media y se realizan 3 cauterizaciones contiguas, empezando desde 2 centímetros del cuerno uterino y moviéndose distalmente en la trompa uterina. También tenemos aquellos métodos no térmicos, también conocidos como métodos mecánicos, donde resaltan los clips con resorte, también conocidos como clips de Holka, y los clips de titanio, también conocidos como clips de Filshie. Los clips con resorte son de acero inoxidable de aproximadamente 3 milímetros de ancho y se aplican en el istmo medio
medio, aproximadamente a 2 centímetros del cuerno uterino. Por otra parte, los clips de Filshie son asimétricos con una mandíbula inferior más larga y también se aplican en el istmo medio. Tenemos también los anillos de Silastic o de Jun y las bandas de silicona. Los anillos de Silastic, para colocarlos se debe sujetar la trompa entre el istmo y la porción ampular y se empuja dentro del tubo del aplicador, y al realizar ese bucle con la trompa uterina, allí es colocado el anillo automáticamente con el aplicador. Mientras que la banda de silicona se debe retraer la porción ístmica de la trompa hacia el cilindro aplicador, y una vez que esa trompa sea retraída por completo, el cilindro libera la banda de silicona hacia la base del doblez. Otra de las técnicas mayormente utilizadas es la salpingectomía bilateral, y esto tiene una razón de ser. En caso de aquellas pacientes que estén completamente convencidas de que desean la esterilización, resulta la opción más eficaz para evitar embarazos no deseados. Además, la salpingectomía es realizada con alta frecuencia porque ejerce una protección sobre la aparición de cáncer de ovario. Esto debido a que la mayoría de los cánceres de ovario se originan de la fibra de la trompa uterina. En caso de realizarse en el posparto inmediato, se realiza con una incisión transversal de 2 a 3 centímetros a la altura del ombligo, esto por la ubicación del útero puerperal. Por último tenemos los microinsertos. Esto es una técnica de histeroscopia que fue desarrollada para aquellas mujeres que no son candidatas para ser sometidas a procedimientos abiertos o laparoscópicos. Por ejemplo, obesidad extrema, múltiples cirugías previas o cualquier otra razón que pueda contraindicar una cirugía. En el año 2002 la FDA aprobó el microinserto Essure y en el año 2007 fue aprobado el ES 305. Si quieres obtener el material completo en PDF sobre esterilización quirúrgica, escribe la palabra esterilización en los comentarios y te lo envío al DM. Sígueme para más contenido en Doctora Sally.